Esa noche, el McDonald's de la avenida principal seguía iluminado como siempre, con su luz amarillenta que parecía prometer comodidad, pero que, para quienes trabajaban en el turno nocturno, representaba otra clase de ambiente. Muchos clientes no sabían que a partir de la medianoche el lugar se convertía en un refugio silencioso de historias que nunca llegaron a contarse en los informes oficiales. La gerente, Laura, llevaba 6 años encargándose del cierre y tenía un acuerdo con los empleados nuevos. Nunca caminar solos al almacén después de las 2 de la mañana. No explicaba el motivo, solo lo ordenaba con una seriedad que nadie discutía. Esa noche, Mateo, el empleado más reciente, decidió romper esa regla. Laura estaba ocupada revisando inventarios cuando escuchó el sonido metálico de la puerta del almacén. En ese momento, su estómago se contrajo, no por el ruido en sí, sino porque sabía que ningún empleado debería estar ahí. Caminó hacia el pasillo, pero antes de que pudiera llamar a Mateo, escuchó un golpe seco, algo pesado cayendo contra las cajas. La luz del almacén parpadeó como si algo hubiera interferido con la corriente eléctrica. Laura sintió el impulso de regresar a su oficina, pero algo dentro de ella la obligó a avanzar. Cuando llegó a la puerta, notó que estaba entreabierta, y al asomarse vio algo aún más inquietante. Una silueta muy alta, más alta que cualquier empleado, moviéndose entre las cajas como si buscara algo. Se escondió detrás de la máquina de refrescos, observando. Aquella figura tenía los brazos extremadamente largos y su cabeza parecía ladeada, como si no pudiera sostenerla. Laura retrocedió lentamente, pero la figura se detuvo como si hubiera olfateado el aire. No tenía ojos visibles, pero sentía una conciencia incómoda que emanaba de ella. De pronto, un sonido grave salió de su garganta, una especie de gruñido gutural que vibró en todo el pasillo. Laura corrió hacia la cocina, pero al doblar la esquina se encontró con Mateo, pálido, respirando agitadamente. Él solo dijo, "No está solo". Laura quiso preguntarle qué había visto, pero ambos se sobresaltaron cuando escucharon pasos arrastrándose detrás de ellos. No eran pasos normales, sino el sonido de algo con peso irregular moviéndose torpemente, casi como si sus extremidades no obedecieran la forma humana. Los dos se escondieron detrás del congelador, y en el silencio solo se escuchaban sus respiraciones aceleradas. Después de unos segundos, los pasos se detuvieron. Laura se atrevió a asomarse entre las rendijas metálicas, y vio cómo la figura salía lentamente del pasillo del almacén. Caminaba hacia la zona de mesas del comedor. Lo más aterrador era que, cada vez que pasaba bajo una lámpara, las luces aumentaban de intensidad como si reaccionaran a su presencia. Cuando la criatura llegó al centro del comedor, se quedó inmóvil, mirando hacia el área del autoservicio. Fue entonces cuando Laura entendió por qué siempre ocurrían cosas después de la medianoche. La criatura no entraba, salía. Salía desde algún punto de la estructura, como si ese McDonald's fuese una especie de nido o corredor hacia algo que ninguno podía comprender. Y lo peor, la criatura no parecía estar buscando comida, sino personas. Laura tomó a Mateo del brazo e intentaron huir hacia la salida trasera, pero al abrir la puerta se congelaron. Había huellas frescas en el suelo húmedo, como marcas negras y alargadas, cada una con 3 dedos extraños y una textura gelatinosa. No eran nuevas. Eran cientos. La criatura no era una visitante ocasional. Llevaba saliendo de ese lugar todas las noches. Laura cerró la puerta de golpe y dijo en voz baja, "No salimos por aquí. Si seguimos sus huellas, nos va a encontrar". Mateo respiraba rápido, intentando no llorar. Laura lo empujó hacia la cocina y comenzaron a moverse cuidadosamente entre las máquinas, apagando todo lo que pudiera hacer ruido. El aire se volvió más frío. Ambos lo sintieron. No era el aire acondicionado. Era la presencia de algo enorme acercándose. El sonido de arrastre volvió, esta vez más lento, casi como si la criatura disfrutara del hecho de que ellos intentaban escapar. Laura y Mateo llegaron hasta la cámara frigorífica, pero antes de entrar escucharon algo que los hizo detenerse. Una segunda respiración. No era la criatura grande. Esto era más pequeño, más agudo. Como si otro ser estuviera escondido alrededor. Laura tembló al recordar los ruidos de cajas moviéndose que había escuchado semanas antes. Nunca pensó que pudiera haber más de uno. Las luces volvieron a parpadear, y un destello iluminó el comedor. Laura miró por un hueco entre las cajas y vio que ahora había más figuras pequeñas saliendo del ducto de ventilación. Caminaban erráticamente, con movimientos espasmódicos, como si sus cuerpos no supieran cómo comportarse fuera del ducto.
Mateo no pudo contener un gemido de pánico, lo que atrajo inmediatamente a dos de esos seres hacia la cocina. Sus pies pequeños golpeaban rápido el suelo, como si detectaran vibraciones. Laura cerró la puerta de la cámara justo cuando esas pequeñas sombras llegaron a escarbar con uñas filosas por el borde inferior. La puerta vibraba. No iban a resistir mucho. Laura tomó su radio y llamó a cualquier empleado cercano, pero la única respuesta fue un ruido estático, mezclado con un gemido profundo, como si alguien estuviera imitando voces humanas. Mateo se alejaba lentamente hacia la parte más profunda de la cámara, y cuando Laura lo miró, vio que estaba mirando fijamente algo en la esquina. Ella también giró y notó que no estaban solos en esa cámara desde antes de entrar. Un par de ojos amarillos se abrieron entre las cajas congeladas. Los ojos amarillos parpadearon una sola vez, pero ese leve movimiento fue suficiente para que Laura sintiera que el aire dentro de la cámara se volvía más pesado, casi imposible de respirar. La criatura oculta entre las cajas parecía compacta, más pequeña que la del comedor, pero sus ojos tenían una inteligencia que las otras no mostraban. Laura retrocedió lentamente, empujando a Mateo tras ella, intentando no emitir sonido alguno. El frío metálico de la cámara frigorífica hacía eco de cada mínimo movimiento, y ella temía que incluso su respiración pudiera provocar que el ser saltara. La puerta detrás de ellos seguía vibrando bajo los golpes de las criaturas que intentaban entrar. Las uñas arañaban el metal con tal fuerza que la superficie comenzaba a doblarse, produciendo gemidos metálicos que llenaban todo el cuarto. Mateo estaba temblando tanto que las cajas cerca de él comenzaron a tambalearse. Laura levantó una mano pidiéndole calma, pero en ese mismo momento la criatura de ojos amarillos salió por completo de su escondite. No caminó. Se deslizó, como si sus piernas no tocaran el suelo, como si resbalara entre la escarcha sin esfuerzo. Sus ojos se clavaron en ellos, brillando más intensamente bajo la luz tenue de la cámara. Laura tomó una bandeja metálica del estante más cercano y la levantó como si fuera un escudo. No sabía por qué lo hacía. Probablemente era instinto puro. Mateo estaba paralizado. La criatura inclinó la cabeza, estudiándolos. Luego abrió su boca con un movimiento lento, casi curioso, revelando una hilera de dientes delgados y demasiados para encajar en una boca tan pequeña. El sonido que emitió fue un chasquido suave, repetitivo, que a Laura le provocó un escalofrío tan profundo que le recorrió la columna completa. De pronto, la criatura se detuvo. Sus ojos se movieron, no hacia ellos, sino hacia la puerta que seguía vibrando. Algo detrás de esa puerta gruñó, un sonido grave que no pertenecía a las criaturas pequeñas. La grande había vuelto. El ser dentro de la cámara comenzó a retroceder, casi como si temiera a la otra entidad más que a los humanos. Laura aprovechó ese momento para moverse hacia la parte trasera de la cámara, donde había un panel de emergencia que permitía abrir una compuerta interna de mantenimiento. Era un protocolo que casi nadie conocía, pero ella había estado ahí desde antes que se renovara el local. Mientras caminaban por el pasillo estrecho detrás de la compuerta, escuchaban cómo la puerta principal de la cámara finalmente cedía. El metal se abolló hacia adentro y luego se abrió de golpe. Se oyeron pasos rápidos, crujidos extraños y el gruñido profundo seguido de chillidos agudos. Laura sabía que las criaturas estaban luchando entre ellas. Tal vez por territorio. Tal vez por ellos. Tal vez por ambas cosas. Lo importante era que al menos por unos segundos, estaban libres de ser perseguidos. Avanzaron en la oscuridad con la única iluminación proveniente del celular de Mateo. El pasillo de mantenimiento era angosto y estaba lleno de tuberías y cables. Un olor a humedad vieja impregnaba el aire. Laura recordó historias contadas por gerentes anteriores, rumores de que en ese McDonald's viejo había zonas construidas encima de una red de túneles que existían desde los años 80. Nadie sabía para qué eran originalmente, pero se decía que algunos empleados habían renunciado después de escuchar pasos cuando estaban solos cerrando la tienda. Ella nunca había creído en esas historias hasta ahora. Mientras seguían avanzando, un sonido nuevo comenzó a escucharse a lo lejos. Una respiración, pero no como la de las criaturas pequeñas. Esta era lenta, profunda y sostenida, como si viniera de una garganta gigantesca. Era el tipo de respiración que solo se escucha cuando algo duerme desde hace demasiado tiempo. Mateo se detuvo y apagó la linterna por instinto. La oscuridad los envolvió por completo. Laura sintió el pánico treparle por la piel, pero decidió no moverse, sabiendo que cualquier vibración podría atraer lo que fuera que se encontraba a unos metros. El sonido de la respiración se interrumpió abruptamente.
Luego un golpe seco retumbó en el túnel, como si algo enorme hubiera movido su cuerpo para incorporarse. Laura apretó los dientes, rogando que Mateo no soltara un grito. Entonces, varios pasos pesados comenzaron a avanzar hacia ellos. No eran rápidos. Eran lentos, como si la cosa estuviera tanteando el camino, pero cada impacto hacía vibrar las tuberías del túnel. Laura supo de inmediato que esa criatura no era la misma que la que rondaba el comedor. Esta era más grande, mucho más. Un leve resplandor apareció al fondo del pasillo. No era luz eléctrica. Era un resplandor rojizo que parecía pulsar, como si fuera producido por un órgano vivo. Laura retrocedió, pero se topó con algo detrás de ella. Una pared. No había más camino. El túnel terminaba ahí. Mateo, respirando agitado, encendió su linterna por reflejo, y en ese instante lo vieron. Una figura gigantesca estaba de pie frente a ellos. Medía casi 3 metros. Su piel era áspera, grisácea, como la de un animal expuesto a químicos o calor extremo. No tenía ojos visibles. Su cara estaba completamente lisa, salvo por una boca enorme que se extendía horizontalmente, demasiado para ser posible. Pero lo peor era que de su torso colgaban fragmentos de lo que parecían uniformes viejos del McDonald's, deshilachados, como si los hubiera arrancado de otras personas. La criatura levantó su cabeza sin ojos, y emitió un sonido que no era un gruñido, sino una especie de eco profundo que resonó como si hubiera salido de un lugar mucho más grande que su cuerpo. Las paredes temblaron. Las tuberías se sacudieron. Mateo cayó al suelo. La criatura dio un paso hacia adelante, y cuando lo hizo, la pared detrás de ellos comenzó a agrietarse por la vibración. Laura sintió que no tenían forma de escapar. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Desde arriba, algo comenzó a moverse entre las tuberías, como si hubiera otra criatura acechando desde lo alto. Un chillido agudo bajó del cielo metálico del túnel, y varias figuras pequeñas cayeron directamente sobre la criatura gigante. Eran las mismas criaturas pequeñas que habían escapado de los ductos. La criatura grande rugió con furia mientras las pequeñas lo mordían, desgarrando su piel áspera. Laura lo aprovechó. Tomó a Mateo del brazo, lo levantó del suelo y se impulsó contra la pared agrietada. La grieta se abrió con el impacto, dejando un hueco hacia lo que parecía una zona vieja del edificio, un área que había sido sellada hacía décadas. Pasaron por el agujero justo cuando la criatura gigante aplastó a 2 de las criaturas pequeñas de un golpe. El golpe hizo que el techo del túnel comenzara a derrumbarse. Laura y Mateo cayeron rodando hacia una habitación oscura cubierta de polvo. Desde el otro lado de la pared se escucharon rugidos y chillidos mezclados con el estruendo del derrumbe. Luego, silencio absoluto. Mateo lloraba en silencio. Laura intentaba respirar, pensando que tal vez, por primera vez en toda la noche, estaban a salvo. Pero entonces, en esa oscuridad total, algo comenzó a moverse dentro de la habitación sellada con ellos. No eran pasos. Era un susurro, como si una voz humana hablara directamente al oído desde la nada. Laura encendió su celular con manos temblorosas. Y pudo ver que no estaban en una bodega abandonada. Estaban en lo que parecía una oficina antigua del McDonald's con fotografías en las paredes de empleados desaparecidos hace más de 30 años, todos con el mismo rostro pálido y los ojos completamente amarillos. La luz tenue del celular apenas alcanzaba para revelar las fotografías en las paredes. Laura se acercó a la más cercana, y su corazón casi se detuvo al notar que la imagen mostraba a un equipo completo de empleados con uniformes antiguos, probablemente de los años 80. Eran 13 en total, todos sonriendo, pero el detalle más perturbador era que ninguno mostraba pupilas. Los ojos eran completamente amarillos, lisos, brillando como si hubieran sido pintados. Laura parpadeó varias veces, sintiendo que su mente no podía procesar aquello. Mateo retrocedió, tropezó con un archivador y cayó sentado, respirando rápido, con un sollozo atorado en la garganta. En una esquina de la oficina había un escritorio cubierto con papeles polvorientos. Laura se acercó con cautela, sintiendo cómo el aire en esa habitación era diferente, espeso, casi viscoso. No era solo polvo. Era como si algo se hubiera filtrado por las paredes durante años, impregnando todo con un olor muy leve, metálico. A medida que avanzaba, el piso crujía como si la madera no hubiera sido pisada en décadas. Detrás de ellos, las vibraciones del derrumbe del túnel cesaron por completo, dejando un silencio absoluto que hacía más evidente cualquier pequeño sonido dentro del cuarto. Laura tomó uno de los papeles del escritorio. Era un memorándum viejo.
La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse parte del texto. No entrar a la zona subterránea sin autorización de supervisión. Se han registrado movimientos inusuales y sonidos provenientes de las cámaras inferiores. Otro documento describía trabajos de mantenimiento suspendidos por encontrar materia orgánica cerca de los ductos de ventilación. Uno más decía claramente: no abrir las puertas de contención. Se están adaptando. La palabra adaptando hizo que a Laura se le revolviera el estómago. Cuando iba a revisar otro papel, Mateo la interrumpió con un susurro quebrado. Mira, eso señalaba hacia el fondo de la sala. Había una figura sentada en una silla. Laura enfocó el celular hacia allí, y entonces vio a una mujer vestida con un uniforme viejo, casi idéntico al de las fotos. Estaba sentada, inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas, cabizbaja. Su cabello caía lacio hacia adelante, cubriendo su rostro por completo. Laura tragó saliva y se mantuvo inmóvil. Mateo estaba paralizado, incapaz de emitir palabra. La mujer no se movió ni un milímetro. La luz del celular temblaba en la mano de Laura, y ella intentó controlarla, pero su cuerpo estaba completamente tenso. De pronto, un sonido suave rompió el silencio. Un pequeño golpe, como un hueso chasqueando. Laura enfocó más cerca. La mujer seguía cabizbaja. Otro chasquido. Otro. Y uno más. Como si estuviera acomodando sus huesos. Entonces su cabeza comenzó a levantarse muy lentamente. Mateo gemió en silencio, cubriéndose la boca con ambas manos para no gritar. Laura retrocedió, apuntando la luz directamente al rostro que comenzaba a revelarse. El cabello se deslizó hacia los lados, y finalmente el rostro quedó expuesto. Era el mismo rostro de las fotos. Piel pálida, casi translúcida, y dos ojos completamente amarillos que reflejaban la luz en un brillo inhumano. La boca estaba cerrada, pero la piel alrededor tenía marcas, como si hubiera estado gritando durante horas sin emitir sonido alguno. La mujer parpadeó una vez, y ese solo gesto hizo que Laura soltara un suspiro de terror. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando la presencia de los intrusos. Luego, su boca comenzó a abrirse lentamente, revelando dientes tan delgados como agujas. Pero antes de que pudiera emitir algún sonido, algo más ocurrió. Detrás de la mujer, la pared comenzó a respirar. Sí, respirar. La superficie se expandía y contraía, como si algo enorme detrás de ella inhalara y exhalara, empujando la estructura hacia adentro. La pintura vieja se agrietó y el yeso comenzó a desprenderse. Mateo se arrastró hacia la puerta, buscando una salida, pero solo encontró una pared tapada con un mueble viejo. Laura lo tomó del brazo y lo obligó a mirar. Lo que fuera que estaba detrás de esa pared estaba despertando. La mujer en la silla se puso de pie de golpe. Sus movimientos no eran humanos. Su cuerpo se estiró de una forma que no debería ser posible. Sus brazos parecieron alargarse un poco más de lo normal. Comenzó a caminar hacia ellos con pasos muy lentos, pero cada uno hacía crujir el piso como si fuera demasiado pesada. Laura tomó una caja metálica del escritorio y la lanzó hacia una esquina para distraerla. La mujer giró la cabeza con un gesto espasmódico hacia el ruido, dándoles unos segundos para moverse. Mateo y Laura empujaron el mueble con todas sus fuerzas. El mueble cedió, revelando un pasillo angosto lleno de polvo. Se metieron por el hueco justo cuando la mujer se giró nuevamente hacia ellos, abriendo la boca hasta un tamaño imposible, sin emitir un sonido. Laura cerró la puerta detrás de ellos, pero sabiendo que esa cosa podría abrirla en cualquier momento, comenzó a correr. El pasillo era completamente oscuro, pero al fondo había una luz tenue, una especie de parpadeo rojizo que parecía venir de una sala más grande. A medida que avanzaban, el aire se volvía más caliente. Un olor a grasa quemada impregnaba todo. Mateo preguntó con voz débil: ¿A dónde vamos? Laura respondió sin detenerse: a lo único que queda, la zona de trabajo antigua. Cuando llegaron a la salida del pasillo, se encontraron en una cocina abandonada, una versión muy vieja del McDonald's actual. Todo estaba cubierto de hollín, grasa y polvo. Los equipos estaban oxidados, y las paredes tenían manchas oscuras como si hubieran sido quemadas. Laura recordó una historia que escuchó alguna vez. Hace 30 años, un incendio había destruido parte del restaurante, y se decía que algunos empleados habían desaparecido durante ese incidente, pero nunca encontraron los cuerpos. De repente, un golpe resonó a lo lejos. No era la mujer. Era mucho más pesado. Laura pudo sentir la vibración en el suelo. Mateo retrocedió.
La luz roja venía de una freidora industrial vieja, una que supuestamente había sido removida hace décadas. Pero allí estaba encendida, produciendo un burbujeo lento, espeso, como si algo se estuviera cocinando dentro. Laura se acercó con cautela, y al mirar dentro, su piel se erizó por completo. No era aceite. Era una sustancia oscura, casi negra, que subía y bajaba con movimientos lentos, como si tuviera vida propia. Mateo quiso alejarse, pero un chorro de esa sustancia burbujeante saltó fuera de la máquina, cayendo al piso donde comenzó a moverse por sí solo, como si estuviera buscando algo. Mateo gritó, retrocediendo, pero al hacerlo chocó contra algo detrás de él. No era una pared. Era una figura enorme que había estado encorvada en un rincón, invisible entre las sombras. La piel de esa cosa era idéntica a la de las criaturas pequeñas, pero su cuerpo era aún más grande que el monstruo del túnel. Y sus ojos no eran amarillos. Eran rojos. Laura se quedó completamente inmóvil al ver cómo la criatura se erguía, ocupando casi toda la altura de la sala. La criatura inclinó su cabeza y sonrió con una boca deformada, llena de dientes irregulares. Detrás, la sustancia negra comenzaba a formar tentáculos delgados que se arrastraban hacia la criatura, como si estuvieran conectados. La cosa dio un paso hacia ellos. Y el suelo completo de la cocina vieja tembló como si algo más enorme se moviera por debajo. El temblor del suelo no era leve. Era profundo, como si algo gigantesco se desplazara bajo la estructura entera del McDonald's. La criatura de ojos rojos giró la cabeza hacia abajo por un instante, como si reconociera esa vibración. Luego volvió a posar su mirada sobre Laura y Mateo, avanzando un paso más. Sus movimientos eran lentos, pero cada uno hacía vibrar las mesas oxidadas y las máquinas antiguas que, aunque cubiertas de polvo, aún parecían guardar secretos de lo que ocurrió 30 años atrás. Laura retrocedió, arrastrando a Mateo con ella. Él no podía dejar de mirar la sustancia negra que salía de la freidora, la cual seguía extendiéndose por el piso como si tuviera conciencia, como si buscara fusionarse con la criatura. Uno de los tentáculos oscuros subió por la pierna del monstruo y se introdujo en su piel. La criatura gruñó no de dolor sino de placer. Un rugido gutural reverberó por toda la cocina. Entonces, algo ocurrió. La criatura levantó ambos brazos y se tensó como si recibiera una descarga. La sustancia negra comenzó a cubrir su torso, su cuello y su cabeza como una capa viva, integrándose a su piel. Sus ojos rojos se encendieron aún más, al punto de emitir un destello que iluminó la sala entera por un segundo. Ese segundo bastó para que Laura viera algo que le aceleró el corazón al máximo. Había siluetas humanas pegadas a las paredes. No eran manchas. Eran figuras como sombras quemadas, impresas sobre el cemento y el acrílico viejo. Rostros de horror congelados para siempre. Brazos extendidos. Personas intentando escapar en sus últimos segundos de vida. Mateo notó lo mismo y soltó un grito involuntario. La criatura lo escuchó. En un instante, la cabeza del monstruo se volteó hacia ellos. No giró el cuerpo. Solo la cabeza, como si no tuviera huesos. Luego sus piernas se doblaron en dirección contraria por un segundo antes de enderezarse, y comenzó a moverse hacia ellos con pasos desarticulados, cada vez más rápidos. Laura corrió hacia la salida más cercana, una puerta metálica en el fondo de la cocina antigua. La empujó con todas sus fuerzas y logró abrirla, revelando un pasillo oscuro que descendía aún más. Mateo no quería bajar. No, ahí no. Huele peor, pero Laura tiró de él. No tenían alternativa. El monstruo estaba a pocos metros. Cuando bajaron los primeros escalones, escucharon un sonido extraño detrás de ellos. No era un rugido esta vez. Era algo así como un silbido, o quizá respiración forzada. Laura miró rápidamente hacia atrás y vio que la criatura no los estaba siguiendo por las escaleras, estaba encorvándose hacia la puerta metálica, como si quisiera entrar sin rozar el marco, como si temiera tocar el metal. Eso no cuadraba. ¿Por qué una cosa así temería una puerta? Pero la respuesta llegó muy pronto. En el marco había símbolos antiguos. Marcados como si hubieran sido grabados con cuchillo hace décadas. Círculos incompletos, figuras con formas de ojos y líneas torcidas. Mateo los vio también y susurró con voz quebrada. Esto no lo hizo la empresa. La criatura ahora sí avanzó, obligándose a cruzar el marco. Su piel tocó uno de los símbolos y un vapor blanquecino salió de la zona de contacto. La criatura retrocedió un poco, pero luego apretó sus dientes irregulares y se obligó a pasar, desgarrándose la piel en el proceso.
El olor a carne quemada llenó el pasillo. Laura y Mateo bajaron corriendo, escuchando detrás de ellos los crujidos de la estructura cediendo bajo la fuerza del monstruo. Al llegar al final de las escaleras, se encontraron con algo que no esperaban. No era un pasillo. Era una sala enorme como una cámara subterránea. Decenas de lámparas industriales colgaban del techo, pero ninguna estaba encendida. Aún así, una luz rojiza e intermitente iluminaba parcialmente el lugar. El origen de la luz era perturbador. En el centro de la cámara había una estructura metálica parecida a un tanque industrial gigantesco. Pero ese tanque no estaba hecho para almacenar aceite, ni alimentos, ni nada común. Tenía una enorme compuerta frontal con una ventana circular pequeña cubierta de una capa de suciedad y algo más oscuro. La luz roja provenía de dentro del tanque, parpadeando como un corazón latiendo. Laura sostuvo a Mateo del brazo y lo obligó a moverse hacia un costado, ocultándose detrás de unas viejas cajas metálicas. En ese instante, escucharon un rechinido detrás de ellos. El monstruo de ojos rojos había entrado a la cámara. Pero no estaba solo. Las criaturas pequeñas, esas que habían atacado a la criatura gigante en el túnel, ahora bajaban por las paredes, por las lámparas, por los conductos de ventilación, acercándose todas hacia el tanque como si obedecieran una llamada. La criatura grande dio un paso hacia adelante y golpeó el tanque con su puño. El sonido retumbó con un eco profundo, como si dentro del tanque hubiera algo inmenso, dormido, esperando. Mateo cubrió su boca para no soltar un grito. Laura tomó su mano y lo apretó fuerte, intentando mantenerlo quieto. El tanque respondió, no con ruido, sino con un golpe desde dentro. El metal se abultó hacia afuera por un segundo. Las criaturas pequeñas retrocedieron excitadas, como animales esperando que su líder despertara. La criatura grande inclinó su cabeza y dio un nuevo golpe, más fuerte, y el latido rojo dentro del tanque aumentó. Un susurro llenó toda la cámara. Era un susurro humano pero venía de todas partes. Mateo temblaba. Laura cerró los ojos por un segundo. El susurro decía palabras, no todas eran entendibles, pero una se repetía. Alimenten. Otra vez. Alimenten. Mateo se aferró al brazo de Laura, y ella entendió al instante algo que no había querido aceptar. Estas criaturas no estaban cazándolos porque sí. No era simple ferocidad. No era animal. Era un proceso. Un ciclo. Un ritual. Alimenten. El tanque volvió a abultarse. El monstruo grande retrocedió un paso. Luego dos. Como si algo dentro del tanque le provocara miedo. La sustancia negra comenzó a salir más rápido de la freidora vieja, extendiéndose por el suelo. Las criaturas pequeñas comenzaron a moverse de manera frenética. Una de ellas, demasiado excitada, se acercó demasiado al tanque. De pronto, un tentáculo negro salió disparado por la ventana circular y lo atrapó, jalándolo dentro en un solo movimiento. No tuvieron tiempo de gritar. Mateo apretó los ojos con fuerza, pero Laura sabía lo que significaba. Lo que había dentro del tanque. No estaba dormido. Se estaba alimentando. Y sabía que ellos estaban ahí. Pero antes de que pudiera gritar, la linterna falló. Un parpadeo. Otro. Y finalmente, oscuridad total. Solo quedaron los sonidos. El crujido de la madera vieja, un suave golpeteo en la pared, casi como si alguien, o algo, estuviera tocando desde el otro lado. Daniel respiraba rápido, intentando no hacer ruido. Su corazón golpeaba con fuerza tan violenta que cada latido parecía resonar en el pecho como un tambor. Entonces, la grabadora volvió a encenderse por sí sola. La pantalla mostró algo que él jamás grabó. Un video de la habitación de la niña pero grabado desde una altura baja, como si el juguete mismo hubiera sostenido la cámara. En el video, podía verse la puerta abrirse sola, y una sombra pequeña, muy pequeña, moviéndose deprisa, justo a la altura del suelo. Daniel tragó saliva. No podía moverse. No quería moverse. Y fue entonces cuando algo frío, rígido y pequeño tocó su tobillo. Se quedó helado. Lentamente, bajó la mirada. No vio nada, pero escuchó el sonido. El arrastre de algo de plástico, avanzando centímetros hacia él. La linterna volvió a encenderse de golpe, iluminando el pasillo. Y allí estaba. El mismo juguete que la niña había descrito en su diario pero ahora más sucio, con manchas oscuras alrededor de la boca, como si hubiera mordido algo que no debería. Tenía ambos brazos extendidos hacia Daniel. El periodista retrocedió, pero el juguete dio un paso. Sí, un paso. Luego otro. Y otro. Daniel corrió. A ciegas. Tropezando. Chocando con paredes. Bajó las escaleras, salió de la casa sin mirar atrás.
Nunca volvió por su equipo, nunca entregó el reportaje y nunca contó públicamente lo que vio. Pero 2 semanas después, alguien subió un video sin identificar a internet. Un video corto, borroso de un periodista corriendo despavorido por un pasillo oscuro, mientras detrás de él, una figura pequeña, de plástico, avanzaba aceleradamente con un movimiento antinatural. El nombre del archivo era simple. Juguete un MP4. Nadie sabe quién lo subió. Nadie sabe dónde está Daniel. Pero lo más inquietante es que en los últimos años, cientos de familias han reportado escuchar pasos diminutos en sus casas durante la noche. Y justo antes de despertar sienten que algo pequeño se sienta en el borde de su cama, observándolos con ojos de plástico que no deberían moverse.